Queremos encontrar el valor de k, para el cual la función constante x de t es igual a k es una solución de la ecuación diferencial 4t a la tercera veces de x de t más 3x menos 8. Es igual a 0 entonces, si x de t es una solución a nuestra ecuación diferencial, entonces debe satisfacer la ecuación diferencial. Entonces, si sabemos que x de t es igual a k, esto significa que podemos sustituir k por x en nuestra ecuación diferencial. Pero observe cómo también tenemos que realizar una sustitución de dx de t que podemos encontrar porque nuestra función es una función constante. Entonces, si x de t es igual a k, entonces x' de t o dx de t or dx dt debe ser igual a 0 ya que la derivada de cualquier función constante es 0. Entonces ahora podemos sustituir 0 por dx de t y luego resolver por k. Tendríamos 4t hasta la tercera vez dx de t, que sabemos que es 0, más 3 veces x, donde x es igual a k. Menos 8 es igual a 0. Observe que este producto es 0 y, por lo tanto, tenemos 3k menos 8 es igual a 0. Resolver para k, sumaríamos 8 a ambos lados, dándonos 3k es igual a 8. Divide ambos lados entre 3 y así tenemos k es igual a 8 3. Entonces, si x de t es igual a k es la solución, entonces x de t es igual a 8 3 sería la función estamos buscando. Y antes de irnos, echemos un vistazo a la solución gráficamente graficando la ecuación diferencial que nos dará un campo de dirección o campo de pendiente. Y asegurémonos de que esta función se ajuste bien en el campo de dirección. Primero, debido a que nuestra función es x de t es igual a 8 3, lo que normalmente consideramos como el eje x aquí, es realmente el eje t. Lo que pensamos como el eje y es realmente el eje x. Estoy mirando este campo de pendiente, el campo de dirección, cada segmento representa la pendiente de la línea tangente en ese valor dado de t. Observe cómo a la izquierda de 2 negativos y a la derecha de 2 positivos, nuestra línea horizontal encaja perfectamente en el campo de pendiente, lo que significa la pendiente de esta línea horizontal es 0, y la pendiente de estos pequeños segmentos también parece 0. No parece encajar muy bien entre los valores de 2 negativos y 2 positivos aquí. Observe cómo a la izquierda del eje X, justo encima de la línea horizontal, las pendientes de los segmentos son positivas a medida que nos acercamos al eje y debajo de la línea horizontal las pendientes son negativas a medida que nos acercamos al eje X. Y, por lo tanto, sería razonable suponer que la pendiente de las líneas tangentes en x de t igual a 8 3 podría ser 0. Y lo mismo es cierto a la derecha del eje X. Observe cómo, por encima de la línea horizontal, la pendiente de las líneas tangentes es negativa y, debajo de la línea horizontal, son positivas. Y por lo tanto, es seguro asumir que x de t es igual a 8 3, la pendiente de las líneas tangentes podría ser 0. Entonces este campo de pendiente verifica que x de t sea igual a 8 3. Sería una solución a nuestra ecuación diferencial, pero también nos muestra que esta es la única función constante que satisfaría la ecuación diferencial mientras que las otras soluciones no serían funciones constantes. Y podemos decir esto por la forma en que se comporta el campo de pendiente. Espero que hayas encontrado esto útil.